Centroamérica, un tema que adquiere relevancia en estos tiempos. Comentarles que en nuestro centro nosotros hace un par de años hicimos un análisis sobre patrones o tendencias que se podían identificar en la región centroamericana, y la corrupción aparecía como uno de los temas muy vinculados con esta otra tendencia de los nuevos autoritarismos en la región. Entonces, quería hacer esto como introducción a las diferentes ponencias que vamos a escuchar ahora de parte de las y los colegas. Decir que cada una de las ponencias va a tener 15 minutos para presentar sus planteamientos, y luego vamos a tener un intercambio donde puede participar la audiencia que está presente. Sin más, entonces yo le voy a dar la palabra a Flori Chacón Roldán, de la Escuela de Psicología del Instituto de Investigaciones Sociales de aquí de la UCR, y Kevin Mora Ávila, politólogo de la Universidad de aquí de Costa Rica, con la ponencia Cuando la corrupción toca la puerta, las narrativas y estrategias de los partidos políticos en Costa Rica en el periodo 2004-2017. Bueno, muchísimas gracias a todas y todos por estar acá. Bueno, como bien nos comentaba la compañera, este es el título de nuestra ponencia y es un esfuerzo que hacemos Kevin y yo de unir algunos de nuestros análisis que hicimos respectivamente, yo para mi tesis de maestría y Kevin para la tesis de licenciatura. Entonces, discutiendo, encontramos que habían puntos en común que podíamos analizar juntos para pensar la corrupción no solamente como en los casos específicos que estudiamos, sino en el entramado político general en Costa Rica. Bueno, entonces nuestro objetivo es entender y analizar la gestión de los casos de corrupción, así como las narrativas construidas por los partidos políticos y sus miembros acusados o sentenciados para comprender las dinámicas de la corrupción en el país. Lo que queremos entender es justamente cómo reaccionan los partidos políticos cuando algunos de sus agentes principales o el partido en general está siendo cuestionado por corrupción. Nuestra premisa es que por lo general lo que se busca es mitigar los daños hacia la agrupación política. Entonces, en ese sentido, las alianzas hacia sus líderes van transformándose en el momento según el escándalo lo permita, ¿verdad? Hay momentos donde hay un rechazo hacia tal vez las personas que fueron señaladas de corrupción y otros momentos en los que son bienvenidas a la agrupación política, usualmente por motivos electorales. En ese sentido, no hay accountability o rendición de cuentas por parte de estas personas ni de los partidos políticos, ¿verdad? Sino que la corrupción se convierte en un mecanismo de legitimación según los intereses específicos del momento. Y las estrategias principales están enfocadas como en priorizar los enfoques técnicos jurídicos sobre los hechos, a individualizar las responsabilidades para eliminar como la agrupación como un actor principal en la corrupción y descalificación de los hechos que están siendo acusados. Para analizar estos elementos, ya vi lo que te decía. Para analizar estos elementos, analizamos desde la nueva historiografía de la corrupción, que plantea la corrupción como un elemento central de la comunicación política, ¿verdad? Y no solamente como el hecho de utilizar fondos públicos para intereses privados, sino que lo coloca como un aspecto central en la política costarricense, y bueno, en la política en general, y el neoinstitucionalismo económico. Y para nuestra metodología lo que hicimos fue análisis documental de actas de la Asamblea Legislativa, prensa, comunicados de los partidos políticos y sus estatutos orgánicos. Bueno, para poder entender un poco los casos de corrupción que vamos a ver a continuación, habría que insertarnos en el contexto del sistema de partidos políticos que estaba viviendo Costa Rica en ese momento, ¿verdad? Y habría que entonces empezar de 1978 a 1998 con la alternancia en el poder, tanto del Partido de Liberación Nacional como de la Unidad Social Cristiana, ¿verdad? Que es la fase denominada del bipartidismo.
Y aquí básicamente ambos partidos no tenían diferencias ideológicas y lograron construir sus bases electorales sólidas y una presencia en todo el país. Además, un aspecto importante es que la participación ciudadana era alta y pues esto evidentemente significaba un abstencionismo bajo. Posteriormente tenemos la llegada de la crisis del sistema de partidos, ¿verdad? Que algunas personas la contextualizan a partir de 1990. Y acá lo que vemos es, lo primero, que suben las cifras de abstencionismo. Por ejemplo, en 1998 se alcanzó el 30%, ¿verdad? Una de las cifras históricas más altas en el país. Y pues esto evidentemente señala el desgaste del modelo tradicional y la pérdida de confianza en los partidos políticos. Esto coincide con algunos aspectos, digamos, los programas de ajuste estructural, ¿verdad? Que lo que más bien provocaron fue una profundización del desempleo, la desigualdad y el debilitamiento del tejido social a nivel nacional. Ya yéndonos un poco más de 1998 a 2010, ¿verdad? En este momento tenemos como esta crisis del bipartidismo, pero también el auge de partidos políticos emergentes, que en aquel momento eran como los nuevos, ¿no? Y aquí tenemos dos figuras importantes, al Partido Acción Ciudadana y al Partido Movimiento Libertario. Ambos partidos entran con narrativas anticorrupción, pero principalmente el Partido Acción Ciudadana y en el caso del Movimiento Libertario con reducción del Estado, liberalización de la economía, ¿no? Bueno, y básicamente este debilitamiento que hay de los partidos tradicionales, Liberación Nacional y La Unidad, logra, ¿no? Como que tanto el PAC como el Movimiento Libertario logren colocar una cantidad significativa de diputaciones y se empieza a hacer un proceso más de fiscalización sobre lo que venía ocurriendo en el Estado. Bueno, entonces ahora entrando en los casos de corrupción, nosotros analizamos 4 casos en específico: el caso Caja Fischel, el caso ICE Alcatel y las 2 estafas al Estado con el uso de recursos públicos, tanto del Partido Acción Ciudadana como del Partido Movimiento Libertario. En esta parte lo que hicimos fue crear una línea del tiempo para contextualizar los casos, ¿verdad? Y que pueda ser entendible para las personas lectoras de la ponencia, que es los puntos centrales que intentamos ahí recalcar, ¿verdad? Entonces lo primero, explicar un poco a la audiencia el caso Caja Fischel, que tenía que ver, es un esquema básicamente de corrupción ligado al proyecto financiado por Finlandia. Y la idea era básicamente modernizar los hospitales de la Caja por medio de un financiamiento, pero que venía condicionado con la compra de los aparatos médicos y los instrumentos, tenían que venir de empresas finlandesas, ¿no? Entonces, bueno, esto pues evidentemente tiene un proceso de discusión, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el proyecto se logra aprobar en solo 3 días, sin mayor auge o, digamos, sin mayor notoriedad en la opinión pública. Y entonces aquí tenemos personas, evidentemente liderazgos de partidos políticos que fueron señalados, ¿verdad? Acusados, como es el caso de expresidentes. Y hubo un cuestionamiento sobre la utilidad del equipo médico, por ejemplo, porque había una desconexión entre la adquisición y las necesidades que realmente necesitaban las clínicas o los hospitales. Había una falta de infraestructura para poder utilizar esos equipos. Y bueno, tenemos que en 2004 se revela este caso, ¿verdad? Y las sentencias se dan hasta 2011. Bueno, con respecto al el caso ICE Alcatel, estalla entre 2001 y 2004 y básicamente lo que tenemos es que una empresa francesa paga sobornos de contratos al Instituto Costarricense de Electricidad. Y aquí otra vez tenemos involucrados a los partidos tradicionales y a figuras representativas de estos partidos. Y
básicamente testimonios claves son los que logran desenmarañar qué era lo que estaba pasando, ¿verdad? Ante una denuncia, digamos, anónima ante la SUGEF, y de nuevo, ¿no? Hay señalados expresidentes, todo muy como hecho a medida, ¿no? Es decir, como el uso de la burocracia para que todo se viera que estaba bien, pero luego, ¿verdad? Se terminan dando cuenta que los procesos quizá no fueron realmente lo que debieron ser, o no hubo la transparencia necesaria. Igual hay condenas, ¿verdad? En este caso hay reducción de penas, entonces realmente la gente que estuvo involucrada en estos casos no necesariamente estuvo en prisión, ¿verdad? Bueno, algunas personas sí, ¿verdad? Está el caso de uno de los expresidentes que fue, bueno, muy sonado en el país, y los otros dos casos que tenemos son el caso del Partido Acción Ciudadana y del Movimiento Libertario, ¿verdad? Que básicamente lo que utilizan son la figura de los certificados de cesión, que son un tipo de financiamiento público-privado, y lo utilizan para aumentar la cantidad de gastos que se presenta ante el Tribunal Supremo de Elecciones para el acceso a deuda política, y eso básicamente hace que estas personas generen un patrimonio antimaterial para ciertos grupos que reciben estos bonos de cesión o certificados, y llega también a condenarse por estafa a estos dos partidos políticos. Entonces, bueno, cuando los casos de corrupción salen, como planteaba Kevin, ay, se adelantó todo, como planteó Kevin, realmente toma como por sorpresa. Nunca, en estos casos que hemos visto, nunca ha sido la propia institucionalidad que logra identificarlos, sino que se da por denuncias anónimas o a la SUGEF, a través de los medios de comunicación y demás. Entonces, cuando el caso sale es una especie de sorpresa, ¿verdad? Y ahí los partidos políticos empiezan a mover su maquinaria, en algunos momentos como con más cautela, sobre todo al inicio, y luego cuando cada vez salen más detalles sobre los casos, entonces empiezan a utilizar diferentes estrategias para plantear como alejarse del caso. Entonces, uno de estos es como priorizar el enfoque técnico jurídico sobre el trasfondo político. Entonces, como planteaba Kevin, ¿verdad? En todos los casos que vemos, las personas cumplen con los requerimientos burocráticos para los proyectos, ¿verdad? Entonces, se cumple todo bajo la ley, se entregan todos los papeles que hay que entregarse y demás, y esto permite a los partidos a posicionarse de que la corrupción no era posible porque habían cumplido con todos los estándares institucionales para garantizar que no hubiera corrupción, ¿verdad? Esto nos plantea dos elementos. Uno también, que los criterios técnicos por sí mismos, la tecnificación de los procesos del Estado no logran identificar la corrupción, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, cuando siempre le ponemos el peso a que los elementos técnicos van a llevar a las mejores decisiones, en la realidad vemos que esto no es así, ¿verdad? Y que también estos proyectos, en el caso de Caja Fiche y Alcatel, eran proyectos que eran beneficiosos para el país. Entonces, el proyecto en sí mismo tampoco es tan cuestionable porque tiene beneficios directos, ¿verdad? Incluso la disputa sobre los equipos médicos, mucha gente planteó que sí funcionaban y que además los hospitales necesitaban de ese financiamiento y necesitábamos cambiar la tecnología hacia GSM para mejorar el acceso al internet y demás. Entonces, hay también como un enfoque sobre que finalmente los proyectos son positivos y por lo tanto eso intentan minimizar como los efectos de la corrupción, hablando de lo positivo de los proyectos. Sin embargo, todos cumplen como estas lógicas de utilizar el mismo sistema burocrático para poder ejercer los casos de corrupción, ¿verdad? Y además se responsabiliza a la institucionalidad de los propios problemas, ¿verdad? Y de los huecos que puede haber en torno a la corrupción. Posteriormente también lo que tenemos es una individualización de las responsabilidades, y entonces acá les digo que es como les decía antes, que utilizan esta relación con las figuras o los liderazgos políticos de manera diferente según les convenga. Entonces, al inicio lo que se hace es que se atribuye la culpabilidad a personas específicas y siempre se plantea que es como una persona, ¿verdad?, que hace cosas inadecuadas en contra de los estatutos del partido. Y ahí se posicionan de diferentes maneras, muchísimas veces utilizan el recurso afectivo, ¿verdad?, de dolor, de cómo esto genera dolor en el país, en cómo está afectando a toda la sociedad. Además tiene que ver con instituciones que para Costa Rica han sido
elementales, ¿verdad?, para nuestro desarrollo y que hay una relación afectiva de la sociedad hacia ellas, como la Caja, el ICE, ¿verdad?, y como el Tribunal Supremo de Elecciones, que es una de las instituciones que también tiene mayor credibilidad en el país, ¿verdad? Entonces hay una negación de las estructuras internas o los procesos internos de los partidos políticos que de alguna manera promueven la corrupción y se intenta como plantear de que existe un grupo de políticos, de una élite política que es unos cuantos quienes son la red de corrupción, pero que no incluye a todos los liderazgos de los partidos. Entonces hay una posición ambivalente. Sin embargo, esto no se sostiene porque, por ejemplo, con el expresidente Calderón Fournier, a él se le saca del partido cuando es involucrado en uno de los casos de corrupción y unos 4 años después se cambian los reglamentos internos de los partidos para que puedan tener gente que ha sido acusada judicialmente dentro de las filas. E incluso se consideró a Calderón Fournier como presidente para candidato presidencial durante el 2010, ya no nos queda nada de tiempo. Y por último, ¿verdad?, también hay una descalificación de los hechos ocurridos, esto lo utilizan a través del lenguaje, no plantear que lo del PAC fue una estafa, ¿verdad?, sino que fue un error de contabilidad, se intentan mitigar todas las consecuencias para que el partido no se vea involucrado, hay un cuestionamiento perenne hacia los entes que hacen investigación, tanto política como judicial. Entonces, cuando es el momento de hacer investigación política, lo que las personas plantean un poco es que es el ámbito de juzgamiento de la corrupción solo se debe dar a nivel judicial y entonces no responden nada en los centros políticos que se le está haciendo cuestionamiento, en los lugares políticos que se está haciendo cuestionamiento, y cuando pasa a nivel judicial también hacen toda una campaña para desvalidar el proceso judicial e incluso uno puede leer en las sentencias cómo señalan que fueron víctimas de tortura del Estado costarricense por haberles encarcelado por ser acusados de corrupción. Sí, vamos a pasar a las conclusiones. Ok, bueno, en términos generales, nuestras conclusiones, bueno, lo primero es que los discursos anticorrupción evidentemente siguen atrayendo votos en Costa Rica y la acusación, por ejemplo, a un partido político o a una figura política por corrupción no implica necesariamente la pérdida del apoyo electoral. Y creo que el caso más evidente con esto es el caso del Partido Acción Ciudadana, que logró ganar las elecciones de 2018 después de que en 2016 y 2017 se habían ratificado las condenas por estafa al Estado. Lo otro es que hay una cierta institucionalización de la corrupción, ¿verdad? Es decir, más bien aquí a lo que nos referimos es como que el diseño institucional pareciera que se está adaptando para que las personas puedan, digamos, utilizar plataformas públicas, por decirlo de alguna manera, para lograr generar este tipo de actos, ¿verdad? Es decir, el diseño institucional establece incentivos para evadir esos controles. Y lo otro es, bueno, lo que nos convoca aquí, la excepcionalidad como obstáculo epistémico y político en Costa Rica, ¿verdad? Es como, sí, tenemos una tradición democrática, pero también tenemos que cuestionar hasta qué punto esa institucionalidad democrática ha permitido que no veamos, por ejemplo, este tipo de casos, y lo digo especialmente en el caso del PAC y el Movimiento Libertario, que previo a la reforma electoral del 2009 la fiscalización era mínima, o por ejemplo, que otros casos no hemos podido encontrar porque se ha justificado sutilmente la utilización del aparato burocrático para pasar este tipo de procesos. Nada más por último, para agregar, este tema de la individualización de la corrupción, finalmente lo que genera es que se sigan manteniendo o grupos o colectivos, ¿verdad?, donde estas prácticas de alguna manera se repiten y lo podemos ver muy claramente con las constructoras de este país, ¿verdad?, donde se acusan de corrupción, se separan a sus presidentes ejecutivos o gerentes del momento, que ya probablemente están haciendo casa por cárcel, ¿verdad?, y estas mismas empresas siguen obteniendo contratos millonarios del Estado costarricense. Entonces, hay que tener una discusión sobre la individualización, sobre la corrupción y también cómo debería hacerse el control político, el control ciudadano sobre esta, porque no se trata sobre personas solamente, sino sobre procesos institucionales.
Muchas gracias a Flori Chacón Roldán y Kevin Mora Ávila por su presentación. Bueno, me han llamado la atención a mí en lo particular tres ideas, ¿verdad?, que plantearon ellos. La primera en relación a que a pesar de todas las tecnologías que se están utilizando ahora para los procesos y para digamos, para procesar información en las instituciones públicas, pues esta no ha sido capaz de identificar esos casos o esas dinámicas de corrupción, y que se llegan a conocer a través de denuncias anónimas y a través de los medios de comunicación. Entonces, para mí, por ejemplo, una cosa bien importante es lo que planteaban ellos en relación a cómo este tipo de prácticas está minando la institucionalidad, la capacidad de las instituciones, y cómo se están instalando prácticas de corrupción. Seguidamente le vamos a dar la palabra a Carolina Carazo Barrantes, de la Escuela de Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica, con su ponencia Narrativas en Disputa, Dinámicas en el Espacio Público Digital en Campaña Electoral, el caso costarricense 2022. Muchas gracias, buenos días. Un placer estar acá en este congreso tan concurrido. Además, estoy muy impresionada de todas las mesas a las que hemos ido, mucha concurrencia. Bueno, este es un trabajo de investigación que he estado realizando en el Centro de Investigación en Comunicación, el CICOM, de la Universidad de Costa Rica, enmarcado en este nuevo mundo, espacio digital, a donde cada vez más, según estos datos del Instituto Reuters, las personas se informan a través de no solo lo digital, nación.com o cerrehoy.com para el caso de Costa Rica, entre otros medios, sino a través de estas nuevas plataformas, redes sociales y también mensajería tipo WhatsApp. Entonces ahí vemos las líneas ascendentes para YouTube, ¿verdad? Las personas se informan cada vez más a través de YouTube, Facebook estaba muy alto y bajó por un cambio de algoritmo que tuvieron. Estos son datos, ahí abajo se ve de algunos países del norte global, pero son parecidos también para el sur global. Incluso WhatsApp probablemente está mucho más alto en el sur global que lo que se muestra en esos datos de Reuters. Ay, Dios mío, usted no se está devolviendo. Ya. También a manera de contexto, estos datos son de Costa Rica, de un estudio que hacemos anualmente en el CICOM sobre el consumo de aplicaciones en nuestro país. 98% de la población usa WhatsApp y 85% de la población usa Facebook, en gran medida para, bueno, obviamente entretenimiento, pasatiempos, comunicación, pero también para informarse. Esto lo digo porque lo que yo estudio es, los datos que les voy a presentar son de Facebook y de WhatsApp durante el periodo electoral, la campaña electoral del 2022 en Costa Rica. Hago un análisis comparativo de los posteos de Facebook de 13 medios de comunicación durante ese proceso electoral, 10,000 publicaciones, y los posteos de 7 perfiles de candidatos a la presidencia en Facebook, 4,800 registros. Estos datos de Facebook son de un proyecto de investigación del doctor Ignacio Siles, plataformas digitales de comunicación y elecciones presidenciales del 2022, y yo tenía los datos de WhatsApp de 6 grupos ciudadanos, que son estos, ahorita les voy a explicar. Entonces queríamos comparar, ¿verdad?, qué estaba pasando en ese espacio digital de Costa Rica durante las elecciones. Los datos de los grupos de WhatsApp vienen de 4 grupos afines a partidos políticos, al partido Unidad Social Cristiana, un grupo afín a Linet Saborío, un grupo afín a Fabricio Alvarado,
Juventudes Liberacionistas, era el grupo afín a José María Figueres, y un grupo afín a Rodrigo Chávez. Es decir, eran como grupos públicos de WhatsApp afines a las candidaturas, y dos grupos que eran realmente, digamos, como más de corte ciudadano, que un grupo de personas de la Universidad de Costa Rica que se había constituido para el marco de un curso, y luego quedó el grupo, ¿verdad? Durante años se han estado comunicando y comparten temas de interés de asuntos públicos, y un grupo ciudadano de vecinos de Alajuela que querían también tener su grupo de poder compartir temas de la campaña política. De los grupos ciudadanos, de todos los grupos, lo único que analizamos fue los contenidos que compartían, no analizamos lo que conversaban en los chats, era nada más que compartían de memes, de noticias, de audios, de documentos, etcétera. Entonces, el total para la primera vuelta, casi 4.500 contenidos compartidos, y en la segunda vuelta 3.200 contenidos compartidos. Entonces, en esta presentación les voy a hacer un repaso de algunas cosas que destacaban en las publicaciones, no dije, me faltó esta parte, algunas cosas que se destacaron de la cobertura de medios en Facebook, algunas cosas que se destacaron de lo que publicaron los candidatos, y algunas cosas que se destacaron en los grupos ciudadanos. Como la muestra era, en verdad, la población era tan grande de los posteos en Facebook y de los contenidos compartidos en WhatsApp, me centré en los temas que se ven en la columna de la derecha: corrupción, medios y denuncias a candidatos. En este caso, en esa campaña política, hubo denuncias al actual presidente y candidato en aquel momento, Rodrigo Chávez, por temas de acoso y por temas de financiamiento de la campaña, y también contra, sobre todo, José María Figueres. Estos dos fueron los candidatos que pasaron a segunda ronda por corrupción. Entonces, en ese recorrido, vamos a ver primero qué destaca de las publicaciones de los candidatos. Lo que se analizó de esa presencia de candidatos en Facebook fueron, como les decía, casi 5.000 posteos. De estos candidatos, en esa elección hubo 25 candidaturas, tomamos nada más estas 7 candidaturas, y del total de los posteos, los de la muestra, es decir, los que tenían que ver con los temas que nos interesaban, eran 1.276. Por supuesto que como pasaron a segunda ronda Rodrigo Chávez y José María Figueres, el porcentaje de la muestra en relación con los posteos para ellos era muchísimo más alto que para los demás candidatos. Como bien dijeron Flori y Kevin, los discursos anticorrupción atraen votantes, y eso se reflejó muy claramente en este estudio que yo les presento. Aquí creo que están los casos que mencionaron ellos también en su presentación: Caja Fischel, estafa al Tribunal del PAC, bueno, y otros. En realidad, el gráfico muestra una muestra de 12 posteos del candidato Rodrigo Chávez, cuyo lema de campaña fue un fuerte mensaje anticorrupción, y entonces hizo esta serie de posteos con ese hashtag Paremos la Fiesta, entonces destacando que los partidos, digamos, del bipartidismo y además el PAC, tal vez ya los 3 tradicionales de Costa Rica, ¿verdad?, tienen sonados casos de corrupción. Entonces tenían cuál era el caso, cuál la fecha, cuál el partido involucrado, y hacía cuántos días faltan para votar, ¿verdad?, vote por Rodrigo Chávez. En los últimos días, además, le agregó la leyenda de su discurso populista contra los medios, diciendo arriba de ese: los ataques constantes y mediáticos en la prensa solo confirman el enorme crecimiento del movimiento que apoya a Rodrigo Chávez, por eso el próximo 6 de febrero vote por nosotros, paremos la fiesta. Lo otro que, ay Dios mío, si está muy sensible esto, perdón, aquí. El otro tema que en campaña y que se resalta en ese análisis de los posteos de Rodrigo Chávez es: volvamos a ser el país más feliz del mundo. O sea, Costa Rica puede volver a ser el país más feliz del mundo cuando se vote por Rodrigo Chávez, ¿verdad?, que va a combatir vehementemente la corrupción y la evasión fiscal en este país. O sea, otra vez esos discursos anticorrupción, ¿verdad?, que llaman a los votantes y que resuenan. Ay, no.
En el estudio postelectoral del CIEP, cuando se le preguntó a las personas cuáles fueron los aspectos negativos de la candidatura de José María Figueres, sin lugar a dudas, las personas mencionaron a la corrupción, y cuando se preguntan por los aspectos negativos de la candidatura de Rodrigo Chávez, ninguno, y el tema de acoso sexual, que digamos que no fue un tema de campaña. A propósito de estos dos temas, Rodrigo Chávez también, digamos, hace un muy buen manejo de toda esta comunicación digital y sus posteos en redes sociales, y saca una serie de mujeres apoyándolo. Dice, somos más las mujeres que apoyamos a Rodrigo Chávez, ¿verdad? Otra vez el tema de los ataques de la prensa, mientras que, ¿verdad?, la prensa mencionaba todos los cuestionamientos por acoso sexual contra Rodrigo Chávez, pero en redes sociales, por lo menos, José María Figueres optó por hablar de género, pero de una manera totalmente tradicional, poniendo a su pareja, que es esta señora que aparece en esta foto, Cintia Berrocal, hablando de, ¿verdad?, las mujeres, podemos trabajar, yo voy a estar en ¿verdad?, si llegamos a la presidencia, yo voy a trabajar por las mujeres que son emprendedoras y que podemos sacar el país adelante. O sea, en ningún momento, cuando se hace el análisis de los posteos de José María Figueres en redes sociales, José María Figueres aprovecha el tema de los cuestionamientos por acoso sexual contra Rodrigo Chávez para sacarlos en sus redes sociales. Pasando a las publicaciones en medios, sobre los temas de análisis, hay 2 veces más publicaciones sobre temas de acoso y financiamiento, los contra Rodrigo Chávez, el verde y el gris, que temas sobre corrupción en la muestra. La muestra también analizaba este tema de ataques a los medios, porque fue un discurso muy fuerte de Rodrigo Chávez. Sin embargo, durante la campaña no hubo tanta cobertura mediática a estos. Yo creo que eso sucedió después, ya una vez Rodrigo Chávez en el poder, que siguió con su ataque a los medios en este discurso populista. Tal vez para eso es más de interés para las personas costarricenses, pero bueno, ¿cuáles fueron los medios? Y creo que quienes seguimos la campaña lo podemos, digamos, aquí ver datos de algo que vivimos. Los medios que más publicaron sobre estos temas en estudios fueron CR Hoy y Nación.com, ¿verdad? Grandes enemigos del candidato y ahora presidente, porque publicaban todos estos cuestionamientos. Y las 10 publicaciones sobre estos temas en estudio con más interacciones fueron, como les decía, si pueden ver, acoso sexual y financiamiento, es decir, puros posteos, noticias sobre medios contra Rodrigo Chávez, ¿verdad? Ex esposa de Chávez pidió divorcio por infidelidades, preocupa carácter moral de Rodrigo Chávez, expresidenta del INAMO arremetió contra el candidato presidencial, quien fue sancionado por el Banco Mundial. Pero el posteo con muchas más participaciones, 11.391, es este de Figueres, a donde dice, me presento con una hoja de vida intachable, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Eso, también hice un análisis que aquí no tengo tiempo de explicar, pero cuáles fueron las reacciones a este posteo, esas 11.300. Mucho me divierte, ¿verdad? Y entonces también hay interesante ver cómo la gente usa me divierte de una manera sarcástica, y me enoja, por supuesto que también. Entonces ese fue el posteo con más interacciones en los medios. Para ir terminando, los contenidos compartidos en los grupos ciudadanos, nada más un breve repaso de estos grupos ciudadanos. Como les decía, 7.700 contenidos compartidos entre enero y abril, abril por ser la segunda ronda, cuántos en primera y segunda ronda, qué tipo de contenidos compartían. Interesante eso que está señalado en negrita, 43% era de contenido informativo, es decir, esta gente en los grupos ciudadanos compartía mucho noticias e informaciones. 24% militante, que no es de extrañar porque los grupos tenían afinidad política, ¿verdad? Los 5 de los 7, no, perdón, sí, 5 de los 7, y denuncia y humor, por supuesto, los memes. Esto de cada loco con su tema es porque, digamos, la gran conclusión del análisis de estos grupos ciudadanos, y bueno, por la naturaleza, el tipo de grupos que eran, tampoco es de extrañar,
se estaban hablando entre ellos, o sea, hay un sesgo de confirmación. Si yo soy si era un grupo afín a Figueres, ¿verdad? Entonces solo compartían cosas positivas de Figueres, algunos ataques a otros candidatos, pero es, ¿verdad? Ese autobombo, ese discurso militante, eso de, ¿verdad? Qué bien que Figueres lo hizo en el debate, etcétera. Y 10% de esos contenidos era sobre debates, encuestas y resultados electorales los 2 días de primera y segunda ronda de votación, incluyendo fotografías a la televisión con los resultados electorales, que me pareció muy interesante. Ya para ir terminando, los contenidos, las temáticas de estudio en los grupos ciudadanos, si ustedes ven, en realidad muy poco se compartió sobre el tema de acoso, muy poco sobre corrupción, sobre el financiamiento del partido de Rodrigo Chávez y sobre sus ataques a medios. Solamente, sí, ya voy terminando, gracias. Solamente el tema de corrupción fue el que tiene unos porcentajes un poquito más importantes, obviamente en el grupo afín a Rodrigo Chávez y en el grupo ciudadano de Alajuela. Yo eso me lo explico porque leyendo los contenidos había varias personas afines a Rodrigo Chávez, entonces lo que se compartía en los grupos afines al partido venían y lo compartían ahí con sus vecinos de Alajuela. Y también Fabricio Alvarado, pero bueno, eso fue en primera ronda. Si no compartían los temas que ¿verdad? Que estábamos estudiando, ¿qué es lo que sí compartían estos grupos ciudadanos? Entonces aquí están más o menos un desglose. En el grupo afín a Lisniet Saborío, sobre el tema que más destacó fue el tema de salud y COVID. En el grupo ciudadano de la Universidad de Costa Rica, si recuerdan, durante esa campaña electoral fue que empezó la guerra de Rusia-Ucrania, entonces compartieron muchas noticias sobre esa temática, y también hay varias personas en ese grupo de la Universidad de Costa Rica afines a la causa indígena en Costa Rica, entonces compartían mucho sobre ese tema. José María Figueres, el grupo afín a José María Figueres era un grupo de juventudes del partido, entonces había temas de juventud, y el grupo afín a Rodrigo Chávez, como les decía, y el ciudadano corrupción. Para terminar, algunas cosas que quisiera destacar de este recorrido, digamos, por lo que pasó en el espacio digital, incluyendo WhatsApp, que no siempre se puede estudiar porque es a pesar de la importancia de la herramienta en la comunicación ciudadana y en la comunicación ciudadana ante elecciones, es un espacio digital muy difícil de estudiar. Algunas cosas que quisiera destacar de cada uno de los 3 espacios. Los medios los temas más importantes para los medios fueron el tema de financiamiento, de corrupción, acoso, en ese orden, pero más reacciones tuvieron los temas relacionados con tuvieron muchas reacciones, perdón, en el perfil de los medios en Facebook, pero eso no se vio traducido a que, digamos, a que se vieran en los perfiles en WhatsApp, en los grupos en WhatsApp. Los medios publicaron mucho sobre financiamiento y acoso, mucho más que en corrupción, como les había dicho, pero fueron los temas de corrupción los que más se compartieron en los grupos ciudadanos, porque bueno, creo que lo que decían los compañeros antes, ¿verdad? Es un tema que le preocupa a la población, que es de interés para los votantes, que logra capturar a esos votantes y probablemente se traduce en votos. En cuanto a los candidatos, Chávez supo leer y aprovechar el descontento de la ciudadanía con el tema de la corrupción, y de los 3 fue el único que tuvo eco en los grupos ciudadanos, de la corrupción, como decía, y su discurso populista colocó, ¿verdad? Como dijeron los Flori y Kevin, a las élites políticas y a los medios como los corruptos. Y los grupos ciudadanos, cada grupo tenía sus intereses y sus particularidades, ¿verdad? Creo que lo que se estudió confirma que la gente está usando WhatsApp para informarse sobre noticias de actualidad, y eso de que las personas resienten la corrupción, compartieron contenido sobre este tema, y probablemente fue uno de los temas que le dio el gane a Rodrigo Chávez. Muchas gracias, Carolina, por tu ponencia. Yo tal vez una idea resumida, y es que en las campañas electorales en Centroamérica, las redes, los contenidos y las métricas que se están generando importan mucho, y también la resonancia que los discursos
políticos tienen en los medios de comunicación. Me recuerdo un estudio también realizado aquí en la UCR sobre los contenidos, los discursos en otras campañas electorales en otros países de Centroamérica, más o menos en el mismo periodo, y es bien llamativo, coincidente con lo que planteaba Carolina, sobre el énfasis en ciertos discursos, en ciertos contenidos, en ciertos mensajes, pero una gran ausencia de propuestas y de mensajes realmente dirigidos a la población, y cómo esos contenidos se centran sobre todo en polémicas o en diálogos públicos bilaterales entre los competidores en los procesos electorales. Quisiera entonces ahora presentar a Álvaro Artiga González de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA de El Salvador, con la ponencia Entre transiciones, partidos y régimen político en Centroamérica. Buenos días tengan todos y todas. Un gusto estar con ustedes. Quiero decirles a la gente de Costa Rica que, como ya otros colegas dijeron en otras presentaciones, yo vengo del futuro, ¿verdad? Y para el resto que no es de Costa Rica, yo vengo del pasado, ¿verdad? Entonces, dada la tecnología que tenemos ahora, podemos estar de esa manera con diferentes sincronías. Entonces yo vengo del futuro y también vengo del pasado. Y vengo del futuro porque he tenido la oportunidad, me he dado cuenta que vengo del futuro porque he tenido la oportunidad de platicar con distintas personas de aquí de Costa Rica, y entonces estoy sorprendido realmente de los temas, de las cosas que dicen, porque me da la sensación de que algo está pasando con la excepcionalidad tica, ciertamente. Y creo que puede servir en ese sentido la ponencia que voy a comentarles, porque tiene su mirada en dos momentos, por eso se llama así, Entre transiciones. Y estoy hablando de transiciones políticas. Miren, solo son 6 diapositivas, espero que esas las corra rápido para después no usarlas, porque el otro elemento que yo me he dado cuenta a lo largo de estos 3 días, con el día de ahora, es la manera de abordar que tenemos sobre algunos problemas. Y eso me ha confirmado en la necesidad, que no la tengo en la presentación, de que hay que hacer un tipo de estudio que creo que no se está haciendo. Y eso puede ser interesante como cosa que pueda salir de aquí, de este congreso, ¿verdad? Que pudiésemos tener alguna iniciativa así, no solo que conecte a investigadores e investigadoras de distintos lugares, sino que pueda servir para cosas prácticas. Entre transiciones, transición desde regímenes autoritarios en la década de los 90 en Centroamérica, y podemos incluir ahí, como es la excepcionalidad costarricense, Costa Rica no tuvo la transición en ese momento, fue la excepción, siempre encontraba uno, todos los países con excepción de Centroamérica, es el estribillo, ¿verdad? Pero Costa Rica la tuvo en finales de los 40 e inicios de los 50. Entonces el fenómeno, en tanto transición política, digamos, es similar a lo que en los otros países ocurre en la década de los 90. Y entonces algunas referencias hago a lo que pasó en Costa Rica en materia de partidos y sistemas de partidos en aquella época. Y hablo de régimen político porque es eso, transiciones desde un tipo de régimen a otro. Muy optimistas quienes, desde mi punto de vista, son muy optimistas quienes dicen que, especialmente en el CA4, o sea, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, esos procesos de cambio de régimen o de transición política
llevaron a lo que el PNUD denominó democracias electorales, que fue el título de aquel informe de 2004 sobre la democracia en América Latina, que a mí me parece fue un título de compromiso, porque lo que se instalaban eran regímenes que no parecen ser democráticos, pero no podemos decir que no son democráticos, ¿verdad? Entonces le pusieron un subtítulo, hacia una democracia de ciudadanos y ciudadanas, como diciendo en 2004, ¿verdad? Lo que ha aparecido en Centroamérica, con excepción de Costa Rica en ese momento, es regímenes que no nos convencen que sean democráticos. El problema de ese lenguaje, de asumir, aunque fuera democracia con adjetivos, democracias incipientes, democracias débiles, democracias recién instauradas, democracias lo que quieran, de fachada, lo que quieran. Pero el problema de usar el sustantivo es que después, ahora estamos hablando de erosión de la democracia. Y en la oposición a las fuerzas autocráticas se habla de restauración de la democracia, de reconstrucción, de recuperar. Pero para mucha gente, ¿verdad?, que es de la que se alimentan estas fuerzas autocráticas, esa recuperación es la recuperación de lo que no hay que recuperar, ¿verdad? Porque ese régimen permitió, acabamos de escuchar 2 ponencias, ¿verdad?, ese tipo de problemas, la corrupción, por ejemplo. Y entonces se ha utilizado mucho el discurso anticorrupción justamente para favorecer a las fuerzas autocráticas, ¿verdad? Es decir, en la bandera de la lucha contra la corrupción, increíble, no es de las fuerzas democráticas, sino que es de las fuerzas autocráticas, ¿verdad? Entonces, esa es como la entrada de esta cosa. Ahora vamos a averiguar, esta debe ser, sí, ahí está. Ahí hay 3 momentos de nuestra historia en Centroamérica. La década de 1970, en una imagen, ¿verdad?, para recuperar por lo menos lo que había en Nicaragua, en Honduras, en Guatemala y en El Salvador, ven, excepto en Costa Rica. Un esfuerzo, digamos, de la década de 1970 y 1980 por superar regímenes de corte autoritaria, dictaduras militares o una dictadura de la familia Somoza en Nicaragua. En eso se consume la energía y lo importante para el tema es que estamos intentando superar regímenes autoritarios. Y creo que debe ser ese el enfoque. Son transiciones desde regímenes autoritarios. Lo que conocemos es el punto de partida, no el punto de llegada. El punto de llegada puede ser variado y no da igual cómo le llamemos. En todo caso, yo preferiría llamarle regímenes híbridos más que utilizar la categoría de democracia con algún adjetivo, sino que conceptualmente podemos abrir un campo para describir un tipo de regímenes políticos que no son ni democracias ni son autoritarismos, sino que tienen elementos de ambos, ¿verdad? Y por eso la democracia electoral, porque el elemento democrático que se instaura, corresponde a la segunda parte, esa gráfica que está ahí, son porcentajes de participación electoral, solamente el concepto es el que me interesa, no estén ahí tratando de ver los números, ¿verdad?, sino simplemente que pasamos en todos los países a tener elecciones bajo estándares democráticos, digamos, aceptables. Pero el ejercicio del poder de esos que eran electos seguía siendo autoritario. Por eso yo prefiero hablar de regímenes híbridos y lo que se instaura es una tensión entre elementos democráticos y elementos autoritarios. Y por eso tampoco hay que reconstruir eso. Eso es lo que se erosiona en todo caso. No es la democracia. Claro, los elementos democráticos, pero reducir la democracia a elecciones sí es una opción, pero yo creo que no debemos optar por esa opción, ¿verdad?, sino mantener que para mínimamente hablar de democracia, a los que son electos hay que tener la capacidad institucional de controlar cómo hacen el ejercicio de la autoridad que reciben, para evitar, por ejemplo, todos estos temas de corrupción. Pero si tenemos una institucionalidad que en apariencia, ¿verdad?, es democrática, pero que en la práctica no controla, no es capaz de investigar y si es necesario llevar
a prisión a funcionarios, altos funcionarios, entonces ahí tenemos una falencia y mejor hablemos de regímenes híbridos y estudiemos la naturaleza de esos regímenes para entender lo que ahora está pasando, que está expresado en cierta manera en la tercera imagen de esa diapositiva, ¿verdad? Que es como lo más visible en este momento, el ataque al periodismo independiente en tanto fuente de crítica para las fuerzas autoritarias. Entonces ahí tenemos entre transiciones, la de los 90 y la de la década de 2020, la historia de Centroamérica, que además creo que hay que señalar este otro dato que les he puesto ahí, que es un largo ciclo que implica la vida de una generación. Y es interesante esto, ¿verdad? Por eso la desconexión entre, digamos, la gente que pueda tener 20 años, 25 años, y la gente que vive con angustia todo lo que está pasando, porque son los que tenían 20, 25 años cuando comenzó ese ciclo, y que ahora tienen 70, 80 años. Entonces ellos están viviendo una gran problemática. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pero los que tienen 20, 25 años, este es su mundo, el mundo en el que han nacido. Esto no es problema, esto no es problema. Entonces por eso también hay que agregar ese dato y hacer estos estudios que conecten la generación, vamos a ponerlo así, que va de salida con la generación que va entrando a la escena. La premisa, aunque me faltan 5 minutos, ¿verdad? Pero les dije que esto era rápido, es que ni la democratización de los años 70, 80 o 90, ni la autocratización se deben exclusivamente a los partidos, eso hay que tenerlo claro, ni a los sistemas de partidos. Pero siendo el sistema de partidos un pilar fundamental de los sistemas políticos, no puede desdeñarse su contribución, para bien o para mal, en los procesos de cambio de régimen o transición política. Los partidos legitiman en el cambio de régimen el nuevo régimen que llega. Sin los partidos ese cambio no se hubiera podido haber dado. Y es a través de los partidos cómo se está deteriorando, erosionando, lo que quieran, lo que actualmente existe. Entonces, aunque no sea un tema emocionante, lo de los partidos, creo que es un tema relevante, ¿verdad? Porque es a través de los partidos donde se conecta lo que yo creo que es el ámbito que está haciendo que se mueva todo en el ámbito político, que es lo que ocurre a nivel empresarial. Si quieren, es en la política se juegan los intereses de grupos empresariales. Y hay unos grupos empresariales que entienden, pueden estar equivocados o no, pero entienden que la única manera de acumular riqueza es eliminando todo tipo de control. Más claramente en el CA4 que en Costa Rica. Pero eso no quiere decir que eso no pueda ocurrir aquí. Por las conversaciones que he tenido, me parece que eso es lo que está pasando. Que hay un grupo empresarial emergente, ¿verdad? No un grupo, grupos empresariales emergentes que han captado la señal, ¿verdad?, de poder acumular, pero necesitan controlar a las instituciones de control. Y eso es el proceso de autocratización, que es en el que, desde mi punto de vista, Costa Rica empieza a estar ahí. Y lo de la excepcionalidad, realmente creo que sí se puede terminar, ¿verdad? Pero se puede terminar porque la excepcionalidad está en esos otros agentes económicos que están accediendo, digamos, a los gobiernos y desde los gobiernos están cambiando reglas. En la emergencia de un régimen democrático, los partidos serán los canales a través de los cuales, les dije, se legitimará el nuevo régimen. Se repartirán cuotas de poder y junto con las elecciones los partidos constituirán un sistema de partidos que será la base de la estabilidad o la inestabilidad de las relaciones de poder en el sistema político en general. El sistema de partidos es la base de donde se va a modificar todo y por lo tanto, para hacerlo, digamos, antes era a través de un golpe militar, eso no está ocurriendo, excepto en Honduras, ¿verdad? Pero en los otros países no ha ocurrido. Pero es a través de llegar con elecciones
tener discursos contra el establishment, donde el discurso de la corrupción es todo eso, lo que pasa ahora, esos son los culpables. Los partidos pueden ser responsables, aunque no solo ellos, insisto, de una deriva autoritaria o de una desdemocratización. Ello podría deberse a falencias en el cumplimiento de sus funciones tradicionales y, por tanto, como actores han fallado en la reproducción del régimen o porque han servido como plataforma desde las cuales se ha facilitado la corrupción y el enriquecimiento ilícito de algunos funcionarios y, por tanto, han sido agentes responsables del deterioro de los regímenes. 30 segundos para las que vienen, son las últimas dos. En ese sentido, en la década de los 90, a nivel del sistema de partidos, este era el mapa, la radiografía, lo que quieran. Esto es lo que había en Centroamérica, producto de las transiciones, incluyendo la de Costa Rica de los 50. ¿Verdad? Sistemas de partidos estructurados, bipartidistas en Costa Rica y Honduras y en Nicaragua, pero con la diferencia de que en Nicaragua es un partido, ¿verdad? El Frente Sandinista y todo lo demás que es antisandinismo. Por eso es una oferta fluida. Mientras que en los otros tres países se configuran sistemas multipartidistas, moderados ideológicamente en Guatemala y Panamá, y en El Salvador polarizado. Bueno, no hay tiempo para decirlo, pero eso es lo que sale. Antes de las transiciones había otra cosa. Lo único que estoy mostrando es que la transición política está acompañada con un cambio en el sistema de partidos. Y eso lo podemos ver más claramente en el momento actual, cuando tenemos cambios en los sistemas de partidos, claramente en Honduras, en Nicaragua, no, es que no le he pasado. Esta es lo que pasa. Esta es la última. En Nicaragua y El Salvador, en donde se ha configurado un sistema de partidos que solo existen sistemas no competitivos. ¿Verdad? Ahí se está expresando el cambio a nivel del régimen. Que sí que si nosotros le seguimos la pista a lo que le pasa al sistema de partidos, podemos intuir hacia dónde se mueve la política en un país. Eso es lo que estoy tratando de transmitir, porque es a través de los partidos que están actuando las fuerzas económicas que quieren y necesitan de un régimen con ausencia de controles. Van a utilizar los partidos. Por eso El Salvador está ahí, ¿verdad? Y he puesto eso de color negro, esa categoría ahí, de partido hegemónico. No hay competencia. Sí hay elecciones, pero no hay competencia. El poder no está en disputa. Honduras y Costa Rica han cambiado su sistema de partidos. Si comparamos con la anterior, ya no estaban en esas casillas. Y las flechas que ven ustedes ahí se refieren a si ha habido un descenso en su calidad democrática o un ascenso. Las flechas hacia abajo implican un deterioro, digamos, del régimen anterior. Entonces lo que quiero decir es, con esto termino, que uno, así como podemos tocarnos la cabeza, así, qué caliente estoy, ¿verdad? Quizá me voy a enfermar, no sé, el intestino está moviéndose, o sea, así como podemos captar síntomas de que algo pasa, lo que pasa en el sistema de partidos, me parece a mí, es un síntoma de lo que pasa en la política de un país. Y por eso la importancia de captar el movimiento en el sistema de partidos y la nota que yo pongo ahí abajo. Las próximas elecciones en Honduras en 2025, en Costa Rica en 2026, en Guatemala en 2027 y Panamá 2029, serán momentos propicios para examinar de nuevo la relación entre cambio de régimen y sistema de partidos. Sin olvidar, por supuesto, que no solo los partidos pueden ser agentes de cambio. Hay otros agentes que también cuentan y quizá en ellos esté radicada en realidad la tradicional excepcionalidad costarricense. Quizás. ¿Verdad? Es decir, si en las primeras transiciones, digamos en Costa Rica, hay grupos empresariales que entienden que pueden acumular con un régimen democrático, digamos, compitiendo, eso es lo que marca la excepcionalidad respecto de los otros 4 países, en donde la posibilidad de acumular solo es mediante regímenes autoritarios. Y los que han llegado ahora, en las transiciones de esta década,
también piensan así. La única manera de acumular, y ojo con las conexiones del grupo que gobierna en El Salvador, ¿verdad? El clan con Costa Rica, esas conexiones familiares, porque por ahí se pueden filtrar las cosas, ¿verdad? El olfato de que se puede acumular y para ello es necesario eliminar los controles, eso hay que ponerle cuidado en Costa Rica. Acuérdense que yo vengo del futuro para decirles eso. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, creo que lo que nos planteaste deja pues una ventana abierta efectivamente para la investigación y lo conecto con las dos ponencias anteriores porque efectivamente también en esas dos ponencias el tema de los partidos adquiere relevancia en su relación con el tema de la corrupción y de la importancia de seguirle la pista a cómo se van reconfigurando estas organizaciones políticas, sus intereses y sus posicionamientos en las estructuras de poder en toda Centroamérica. Quisiera entonces ahora darle la palabra a Matilde Leonor González Izás del Colegio de México con la ponencia Estado y Mercados Ilegales en Guatemala. Bueno, buenos días a todas y a todos y muchísimas gracias a los organizadores del Congreso por estas discusiones tan interesantes que nos han dado la oportunidad de participar, estar en estos 3 días y felicidades al Instituto por estos 50 años y el trabajo tan valioso que han hecho a lo largo de estos años. Yo voy a compartirles algo muy distinto a lo que los compañeros han estado planteando porque en realidad parte de 2 estudios, en realidad ahora ya 3, que he hecho en diferentes momentos de la vida sobre el proceso de formación del Estado en Guatemala, pero desde una perspectiva etnográfica. Entonces, mi ámbito no es ver el Estado desde el centro ni desde los partidos políticos como instituciones, sino ver cómo se va configurando el Estado en diferentes coyunturas históricas y el papel que juegan los actores locales en este proceso de formación. Y concretamente, bueno, hay un trabajo que tengo donde voy viendo los grandes procesos de configuración del Estado desde el nororiente de Guatemala, y a mí me parece, en el camino del trabajo, fui entendiendo que no podemos entender la configuración del Estado si no metemos la dimensión tiempo, pero espacio. Espacio no entendido como un contenedor de lo social, sino el espacio también como construcción de las relaciones sociales de lo político, pero también el espacio como configurador de las relaciones sociales. Entonces, en este caso, a mí me interesó mucho los territorios del nororiente de Guatemala. Si se dan cuenta, este es un mapa de la Bahía de Honduras diseñada por un contrabandista de Jamaica en 1860. No voy a hablar de eso, pero es un mapa que si lo traslapamos con los mapas del narcotráfico actual, nos damos cuenta que tenemos muchas preguntas que hacerle a la cartografía para entender los flujos de del comercio legal y ilegal y cómo esto va configurando espacialidades. Y en el caso del nororiente, yo hago este trabajo etnográfico entrevistando a 3 generaciones de políticos nororientales y parte de la élite nororiental, pero particularmente me interesaba, yo empecé con tratar de entender esta transición de regímenes autoritarios en el contexto de la Guerra Fría a entender qué pasa con los acuerdos de paz y los procesos de apertura democrática, porque yo venía de hacer trabajo de campo
estudiando la guerra, y a mí no me sonaban tanto estos discursos tan alentadores de la democracia en Guatemala, porque lo que yo estaba observando en el campo era completamente diferente, pero mis estudios anteriores eran sobre el altiplano guatemalteco, donde se concentran la mayor parte de estudios de los antropólogos. O sea, Guatemala ha sido muy estudiada, particularmente por los antropólogos, por ser una sociedad mayoritariamente indígena. Pero el nororiente era como esta sensación de los jóvenes de la ciudad, de que de ahí habían salido los cuadros de la contrainsurgencia. Y estos cuadros, escuadrones de la muerte que veíamos en los plenos años de la guerra, con camionetas Toyota Land Cruiser y abiertas las puertas, y uno decía, híjoles, ¿de dónde salieron? Porque eran con sombrero, con unas características muy distintas, y se creó como este estigma del oriental igual a matón. Sin embargo, a mí me parece que no se trata de poner etiquetas, sino como cientistas sociales comprender históricamente cómo se van configurando estos territorios de donde salen estas personas, y cómo para ellos, dentro de su cosmovisión, matar al otro era lo normal. Entonces, creo que son preguntas que debemos de plantearnos, pero quiero como leer un poquito, para no comerme el tiempo, sobre el territorio, y solo voy a poner un ejemplo de uno de estos actores que participó en la contrainsurgencia y cómo se ubica en la apertura democrática. Y por supuesto estudié muchas más familias que luego fui, sin buscarlo, a entender los orígenes del narcotráfico en Guatemala, y en un siguiente libro ya me dediqué profundamente a estudiar el narcotráfico. Bueno, mi argumento es que los territorios de fronteras, lejos de ser espacios marginales que se ciñen al trazado fronterizo, suelen ser espacios complejos, cuya historia da cuenta de una larga trama de relaciones, conexiones que se establecen entre fronteras terrestres, marítimas, y una serie de ciudades y pueblos cuya economía se revitaliza a partir de los flujos de personas, bienes y capitales que transitan por estos espacios. Estos son espacios continuamente disputados por diferentes inversionistas, representantes de potencias extranjeras que buscan tener el control de recursos naturales estratégicos, tierra, agua, bosques, minerales, mano de obra barata, por supuesto, pero también tener el control de las rutas y circuitos comerciales de la región. En este territorio pude observar a través de documentación de archivo cómo se fue reconfigurando en disputa con distintas potencias imperiales, desde el periodo colonial con España e Inglaterra, por controlar los flujos del comercio legal e ilegal, pero luego en el periodo liberal, 1870, es la disputa entre Alemania y Estados Unidos por territorios de plantación. Y actualmente esto, particularmente Izabal y la franja transversal del norte, son territorios altamente disputados para la palma aceitera, la minería, la hidroelectricidad y la narcoganadería, donde efectivamente los narcoganaderos han jugado un rol muy importante. Entonces, el tema de la espacialidad en ciencias sociales no es menor, porque el Estado se va configurando de estos espacios que anteriormente consideramos como los márgenes del Estado, cuando en realidad en los territorios de frontera podemos observar el corazón del sistema capitalista contemporáneo, o las lógicas extractivas del neoliberalismo actualmente, o cómo funciona el Estado.
En estos espacios convergen empresarios, comerciantes, traficantes de todo tipo, políticos, funcionarios de Estado, ojo, particularmente del sistema aduanero, y una serie de intermediarios y empresas de logística aduanera que ofertan a los clientes importadores y exportadores servicios de gestión aduanera a sus requerimientos, bodegas, servicios de seguridad en bodega y en ruta, transporte, gasolineras, hoteles, cualquier otro servicio que haga viable la circulación o el tráfico de personas, mercancías, bienes y capitales. Cuando hablamos del tema de corrupción y cooptación del Estado, que es de moda, pero yo no comparto la idea de la cooptación del Estado, porque parece que tuvimos antes un Estado beberiano que funcionaba y vinieron y se cooptaron. La corriente en la que yo me inscribo de etnografía del Estado, justo lo que plantea es que el Estado no es una cosa que está ahí, el Estado se configura socialmente, históricamente, y lo que tenemos que entender, ¿qué tenemos de tipo de Estado? No buscar estas perspectivas ideales que nos entorpecen la mirada para ver qué tipo de Estado realmente tenemos. Entonces, a la hora de estudiar estos espacios de frontera, me pareció importante atender la sugerencia de Timothy Mitchell de tomar en serio la fragilidad de los límites entre el Estado y la sociedad y problematizar la distinción paralela que se construye entre Estado y economía, pues esta puede representar una distinción aún más ambigua. Esto último significa, según Mitchell, que debemos tomar en cuenta dichas distinciones, no como una delimitación entre entidades separadas, aquí el Estado, aquí la economía y aquí la sociedad, sino como líneas que trazan internamente dentro de una red de mecanismos institucionales a través de los cuales se mantiene el orden social. En estos espacios de frontera, cuando uno está haciendo trabajo etnográfico, con frecuencia suele presentarse el desnudo, la contracara de la economía legal, es decir, la economía sumergida, no observada o ilegal, y las maneras en que ésta se hace viable a través de la participación de distintos actores que se mueven en el ámbito de la legalidad, y particularmente actores estatales, pero también cómo se funden los capitales lícitos e ilícitos. En esta ponencia observo los procesos de formación del Estado desde el nororiente de Guatemala En realidad, los departamentos que yo estudio son Izabal, Zacapa y Chiquimula, pero este ha sido un territorio que siempre se ha visto con gran potencial para los circuitos comerciales. El nororiente de Guatemala es un territorio de frontera que se caracteriza por su ubicación privilegiada en uno de los más antiguos circuitos del comercio noratlántico, cuyos flujos ilegales y legales transitan por los principales puertos ubicados en el Caribe: Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios en Guatemala, Omoa y Puerto Caballos en Honduras, las fronteras terrestres entre Guatemala, Honduras y El Salvador, y el puerto de Acajutla en el Pacífico salvadoreño. En muy corta distancia tenemos lo que los orientales llaman nuestro corredor seco, donde por ahí trafican una cantidad de mercancías legales e ilegales. Esta interacción muy a corta distancia entre Atlántico y Pacífico y entre los tres países de Centroamérica forma el corazón de lo que en el lenguaje geopolítico hoy se conoce como el Triángulo Norte de Centroamérica. No obstante, su importancia estratégica podemos rastrearla
cuando menos desde el periodo colonial. Y es súper interesante cómo se van resignificando los diferentes flujos de comercio legal e ilegal y la manera en que se complementan unos a otros. Desde este territorio observo cómo se diluyen las aparentes fronteras entre Estado, economía y sociedad y cómo se negocian los márgenes de autonomía y soberanía provinciana. Para ello sigo las trayectorias políticas, las redes de influencia, la cultura y prácticas de gobierno de 3 generaciones de políticos, comerciantes, contrabandistas, traficantes nororientales que se situaron como intermediarios en los circuitos del comercio legal e ilegal, la institucionalidad estatal de seguridad, el control fronterizo del norte de Centroamérica. De manera particular, me interesa observar sus formas de entender el orden social y negociar sus márgenes de autonomía provinciana. El Estado no funciona sin estos actores en sociedades como la guatemalteca. Estos actores intermediarios entre los circuitos comerciales, las élites comerciales y el Estado, que en realidad se construye desde estos espacios, es vital para entender cómo funciona lo político y el tipo de orden social que tenemos. En una sociedad que salía de una prolongada guerra con largos periodos de estado de excepción y una fuerte militarización de la sociedad, las políticas de reforma del Estado implementadas en la década de los 90 beneficiaron a diferentes actores armados que habían participado en el ejército y las estructuras paralelas en la arena política y fueron ampliamente favorecidos por las políticas de descentralización, las políticas de terciarización y privatización de la seguridad, la construcción de la obra pública y la prestación de servicios. Entonces, a mí esto me pareció súper importante al seguir las trayectorias de estos actores en la transición y al darme cuenta, y entrevistas larguísimas con ellos, donde ellos dicen a nosotros, cuando se dan los acuerdos de paz y el proceso de democratización, pudimos acceder a tener los cargos de gobernación, de alcaldía, de diputaciones departamentales y poder manejar, ya no clandestinamente, sino en las estructuras de la democracia, estos espacios. Las transformaciones que experimentaron las estructuras paralelas del Estado contrainsurgente en Guatemala hacia organizaciones propias también del crimen organizado, se gestó desde el conflicto armado y se hizo evidente tras la firma de los acuerdos de la paz. Durante los años más cruentos del conflicto, los puestos de la seguridad aduanera y la seguridad aduanera estuvieron a cargo de actores con vínculos militares y paramilitares. Estos actores asumieron un rol importante en la configuración de las redes de evasión fiscal, tráfico ilícito de mercancías, contrabando, tráfico de drogas y tráfico de armas. Estos grupos se han asociado con élites militares, con élites políticas a escala nacional, pero ellos juegan el rol importante de operacionalizar todas estas redes de evasión fiscal, contrabando y luego de narcotráfico, que se van diversificando en las tareas. Primero está el caso Moreno, del cual no voy a hablar y a profundizar, pero más recientemente el caso La Línea, que en 2015 se analiza la CICIG y lleva presos al presidente Otto Pérez Molina, a su vicepresidenta Roxana Valdetti, precisamente porque una red que funcionaba desde estos territorios. Y entonces, si nos ocupamos solo de ver desde el centro lo político, nos dejamos de perder de vista esta filigrana y estos procesos
de larga duración en que se va construyendo el Estado que en realidad tenemos. De hecho, en los primeros y más importantes narcotraficantes de Guatemala provenían del nororiente, tenían en común el haber desempeñado funciones militares o paramilitares, principalmente bajo la figura de comisionados militares, y el haber participado en las redes de contrabando y defraudación aduanera que operaban desde los puertos ubicados en el Caribe y las fronteras de Honduras y El Salvador. Y en este caso a mí me parece muy importante, siempre se estudia la frontera como la línea fronteriza, pero cuando pensamos espacialmente en territorios de frontera, pensamos en conexiones, y aquí es estratégica la conexión entre los puertos del Atlántico, las fronteras de los tres países, aunque también está la frontera con Belice, que está muy cerquita, pero digamos que físicamente no queda en el área que yo estudiaba, la frontera con Belice, pero luego a muy cortita distancia el Pacífico, por el puerto Acajutla, y eso desde el periodo colonial. Y esto hace que sean territorios estratégicos, donde lo político se configura de otra manera. A fines de los años 90 se identificaban como actores importantes en las redes del contrabando, evasión fiscal y narcotráfico en el nororiente, las organizaciones de los Mendoza, que siguen siendo muy poderosas, que operaban en Izabal, Petén y Belice, los Lorenzana, que sí ya fueron extraditados, pues la familia completa, pero está muy recientemente, que operaban en las zonas fronterizas de Honduras y El Salvador, los León, que operaban en Zacapa, Chiquimula y Petén, y su antecesor es el Cartel de Zacapa, liderado por el emblemático Arnoldo Vargas. Estos grupos giraban generalmente alrededor de un liderazgo fuerte y una red familiar de confianza, constituyendo a su vez una amplia red de colaboradores en el marco de un dominio territorial importante. O sea, muy pronto estos hombres aprendieron que eran muy redituables los aprendizajes de su ejercicio de la violencia en la guerra. A partir de los años 90, miembros de las familias narcotraficantes influyeron decisivamente en la política regional y asumieron cargos en la institucionalidad estatal descentralizada. Desarrollaron relaciones de clientelismo con altos funcionarios de los gobiernos de turno y se ubicaron como contratistas del Estado para ejecutar proyectos millonarios de construcción de obra gris, principalmente la construcción de carreteras vecinales, edificios públicos, instalaciones deportivas. En el nororiente del país. Como contratistas del Estado, tuvieron acceso a uno de los más expeditos mecanismos de lavado de dinero, la construcción de obra gris y la construcción de carreteras. Y esta información se puede también revisar exhaustivamente en los portales del Estado de cuáles eran los contratistas estatales para hacer la obra pública en estos territorios. Y efectivamente en el trabajo que desarrollo voy haciendo un análisis de toda la obra pública ejecutada por estos individuos y los cargos en la administración descentralizada que van teniendo, ya sea como alcaldes, como diputados, o cómo financian las campañas electorales y cómo se posicionan en esa institucionalidad democrática y descentralizada. Gracias, Matilde. Ya hemos excedido de tiempo. Bueno, solo para terminar, perdón. Bueno, estos son los antecesores, de alguna manera, estos son algunos de los antecesores de estas familias que son como los abuelos, tatarabuelos abuelos de los que la primera generación que participaron en el movimiento de liberación nacional que derrocó a Arbenz. Y este es un caso que desarrollé etnográficamente de forma muy fina, que es el caso del narcotraficante Arnoldo Vargas, que funda el primer cartel
de la droga en Zacapa. Aquí está él de la vuelta después de 30 años de extradición en Estados Unidos, pero sigue teniendo una inmensa popularidad en la región. Y al inmediatamente llegar, se volvió a candidatear para alcalde, que había sido alcalde 2 veces en el Oriente. Su hermano había sido diputado constitucionalista, primos y parientes de él eran o gobernadores y alcaldes locales. Y luego, al no más volver, pone su partido, no gana porque el comité electoral le derogó la participación, que era muy descarada, pero él fue nombrado como el administrador municipal. Y esta es una fotografía de 2023, donde vemos que es un tema de relación entre Estado, economía y sociedad, pero también de mucha aceptación de estos personajes en algunos territorios, y que necesitamos entender estas maneras en que se piensa y se vive lo político desde estos espacios, porque son desde estos espacios que se nutren las bases o el financiamiento de muchos partidos políticos que estudiamos. Y aquí cierro. Bueno, de cada uno de estos individuos tengo un trabajo etnográfico fino, pueden leerlo en el libro Territorio y Actores, Formación de Territorio, Actores Armados y Formación del Estado. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias a Flori Chacón, Kevin Mora, Carolina Carazo, Álvaro Artigas y Matilde González Izás por estas ponencias, todas muy interesantes. Lamentablemente el tiempo siempre nos limita para escuchar más de todos estos temas que nos interesan y nos llaman la atención. Queda entonces a partir de ahora el espacio abierto para comentarios, preguntas de quienes nos están acompañando aquí en el auditorio, y solamente decirles que hay que hacer uso racional del tiempo, ¿verdad? Ya sea con las preguntas o con los comentarios. Entonces, a la orden. Vamos a hacer primero las 3 preguntas y luego responden. En realidad es un comentario y un agradecimiento, digamos, a esta maravillosa mesa, digamos, que nos hace un llamado de atención como muy fuerte, de concentrarnos en los mecanismos y en las redes de poder, es decir, de alejarnos un poco de los análisis más formales de las institucionalidades. Digamos, la primera llamada de Flor y de Kevin, de que todos los casos que estudiaron habían pasado por todos los mecanismos legales, ¿verdad? Y que sin embargo no todos florecen. Pienso, por ejemplo, en Caja Fischer con respecto al préstamo español, ¿verdad? Un préstamo finlandés que causó todo este escándalo, y hubo otro anterior que tenía exactamente la misma mecánica, que murió en la fiscalía. Nunca se convirtió en escándalo. Entonces, que empecemos a mirar como con más detenimiento, digamos, todos los mecanismos que han mencionado todos ustedes. Y con respecto, digamos, para no abusar de la palabra, en lo de Álvaro, la relación entre grupos de poder y partidos políticos, ¿verdad? En este momento, de esta fragilidad, digamos, de bases sociales de los partidos, ¿sí? En el caso nuestro de Rodrigo Chávez, ni siquiera hay que investigar, es decir, formaron un fideicomiso, las personas interesadas, de ahí buscaron un partido taxi, hicieron varios intentos, finalmente consiguieron uno, y ahora se pueden rastrear fácilmente todas las recompensas de todas las personas que participaron, o tal vez no todas, pero una buena cantidad se pueden rastrear, pero así directamente, el tipo de recompensa en alguna política pública. Entonces, sí, mucho agradecimiento, porque yo creo que por ahí anda, ¿verdad? Es decir, salirnos un poco de lo que han sido, digamos, las miradas más formales de elecciones, de las políticas formales, irnos más a esto de las redes de poder, que son, digamos, el andamiaje
de la política de nuestros países. Gracias. Gracias. Buenos días. De pie. Ok. Doctor Álvaro, hemos estado conversando, creo, en muchos almuerzos y cenas. Tenía una consulta justamente porque usted mencionaba del pulso que nos pueden dar el sistema de partidos políticos. Yo, al igual que la maestra Matilde, no comparto mucho porque la calidad de los partidos políticos, por lo menos en Honduras, o como yo lo concibo, estamos en una crisis, ¿no?, de representación y de vaciamiento de lo político en los partidos políticos. Entonces, la pregunta concreta que tengo es, cuando usted analiza la transición de los sistemas de partidos como actores centrales, ¿no?, de moldear el Estado, ¿cuáles son bajo qué criterio define usted a los partidos políticos? Porque es por lo menos en Honduras es una crisis entre empresarios, entre narcotraficantes, entre medios de comunicación, y no los concibo sólidamente como un partido político. Entonces me interesaría saber qué características, cómo lo conjugan, ¿no? Solamente. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Celebrar desde el instituto una mesa, hemos celebrado todas las mesas, pero es una mesa que nos deja mucho también para aprender y ha sido muy rica en general. No quisiera abusar de la palabra, nada más Kevin y Flori, porque iba a ser distinto, digamos, que la lógica o las narrativas de los partidos políticos sea defenderse en casos de corrupción. Digamos, una pregunta para Caro, ¿qué mensajes deja para, digamos, los medios de comunicación esto? Es decir, si ya los medios ni siquiera influyen en el debate público, ni siquiera WhatsApp, ¿qué se puede aprender de ellos? Para don Álvaro, muchísimas gracias. Nada más ahí, estoy leyendo mucho a Paul Dosal sobre haciendo negocios con las dictaduras. Paul dice que la UFCO, que es el caso de Guatemala, ellos no crean dictadores, sino más bien forjan alianzas productivas que les beneficien en ausencia de democracia. Es decir, ¿qué hay de nuevo en la relación que usted está encontrando en el caso de El Salvador? Y a doña Matilde, muchísimas gracias. Nunca había visto, siempre he escuchado del Triángulo Norte, y en el libro de Paul hay 1000 cosas sobre Guatemala, y es la primera vez que lo veo en una foto y entiendo primera vez que es el Triángulo Norte. Entonces, muchas gracias. Entonces, en el orden. Bueno, muchísimas gracias, Fran. Sí, yo creo que es obvio que los partidos políticos quieren defenderse, ¿verdad? Y alejarse. El tema con estas estrategias es como la defensa tampoco es para señalar a las personas culpables ni para hacer transformaciones, ¿verdad? Sino que es solo una cosa como de salir del escándalo público y ya. Y no permite como trascender estos vínculos más internos, estas relaciones internas entre los partidos y con sus líderes, como para hacer reales procesos de rendición de cuentas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, lo que nosotros queremos ver es justamente como de que son estrategias que utilizan para como mantener su poder electoral, que en algunos casos lo mantienen, ¿verdad? Pero que finalmente no son un actor que genere una lucha contra la corrupción real, ¿verdad? Sino que simplemente lo que utilizan son estrategias específicas en momentos específicos y que pueden ser muy contradictorias, ¿verdad? No hay una línea clara ni una posición clara, y partidos que se colocan como anticorrupción, como el PAC, que lo fue fervientemente, igual luego cuando están en acusaciones con la corrupción, lo que hacen es nada más disminuir y no volver a trabajar como sobre sus propios procesos, ¿verdad? Entonces es como una posición como muy hipócrita que finalmente tampoco nos permite avanzar en la temática, sino que nos quedamos ahí en una cuestión que entonces se repite y se repite y se repite a través de todos estos diferentes casos. Bueno, a mí me parece que los partidos políticos, o sea, como que hablamos de crisis de partidos políticos, ¿verdad? Pero ¿desde hace cuánto estamos hablando de una crisis de los partidos políticos, ¿verdad? Es decir, esto lleva como 30 años, si no es que más. Entonces, ahí se vuelve muy problemático porque entonces ya no hay una novedad ahí. Y los partidos, bueno, al menos de los casos que he estudiado, pareciera que la discusión de la corrupción no es algo que tengan la intención de estructurar o combatir, digamos, con acciones claras, sino que más bien responde primero a un aspecto coyuntural,
¿verdad? Porque estos casos fueron como los casos, ¿verdad? Entre 2004 y 2017, ya después de 2018 tenemos otro grupo de casos que, bueno, más adelante se tendrán que tocar, pero no es como que los partidos tengan una línea clara y sistemática de cómo combatir, por ejemplo, la corrupción, sino que la defensa es al momento en que estos casos ocurren, se les vincula y entonces ahí empieza el proceso de defensa. Pero en el momento que los medios de comunicación dejan de darle, por ejemplo, difusión a este tipo de casos, realmente uno lo ve, digamos, por ejemplo, los cambios en los estatutos orgánicos para poder volver a unir figuras políticas, como pasó con Calderón Fournier, o por ejemplo con el caso del Partido Acción Ciudadana, cambiando el estatuto orgánico para poder acceder a más recursos, ¿verdad? Es decir, o el movimiento libertario de plano que rechazaba desde su posición ideológica el recibir recursos del Estado, diciendo, ok, yo sí necesito ese dinero porque no tengo quien me done, ¿verdad? Entonces como que el discurso o la narrativa contra la corrupción en realidad no está interiorizada, digamos, como un eje de ejecución de lo que tienen que hacer. Gracias. Quiero contestar la pregunta de Fran sobre qué mensaje deja esto los medios, uniendo el comentario de doña Cisca, porque, a ver, los datos indican que las personas están compartiendo todavía, o compartimos, contenido noticioso, contenido producido por los medios de comunicación en nuestras redes, ¿verdad? Pero entonces, señalaba doña Cisca, ¿verdad? Se evidencia en esa red de poder, supimos en el caso costarricense de ese fideicomiso ¿verdad? Y todas las mañas que para hacer el financiamiento de campaña, los medios lo cubrieron, la Nación lo cubrió ampliamente, pero entonces el reto es, eso no tuvo tracción en la ciudadanía porque hubo una buena investigación periodística, ¿verdad? Y le dedicaron esfuerzos, recursos y espacio y tiempo, pero no lograron hacer la traducción, ni los medios, ni los partidos contrarios a Chávez, porque los otros partidos pudieron haber dicho, ok, aquí está el insumo, aquí está el contenido, ¿cómo hacemos una traducción que sea potable, amigable, para que la ciudadanía entienda este tema complicado? Porque yo creo que el reto fue eso, el tema era complicado, la gente no sabe qué es un fideicomiso, ¿verdad? La gente no entiende de finanzas de campaña, entonces, bueno, los medios cumplen con hacer, o no todos, la Nación cumplió con, y creo que se hoy, con hacer la investigación, pero falta esa parte, bueno, la gente lo que está consumiendo y cómo son esas narrativas en redes sociales, entonces cómo traducimos algo tan complejo a una narrativa que la gente sí la entienda y por tanto después la comparta, y esperamos que si la entiende y la comparta, después eso se traduzca en castigo, digamos, en votos, en no votos en el momento electoral. Digamos, ese para mí es el reto. Bueno, en mi caso, lo que intento hacer es una invitación a utilizar unas categorías, pero quitándole muchas cosas. Por ejemplo, utilizar la categoría de partidos políticos, a mí me parece que podemos utilizarla, pero no le pongamos el sesgo eurocéntrico de que los partidos tienen que ser de esta forma. Así que aquí puede haber distintas formas de partidos políticos, ¿verdad? Entonces, más bien, esas son las formas que hay que estudiar. Si están en crisis de representación, pero a lo mejor porque tenemos una idea de la representación de intereses que a lo mejor no es la que nos sirve. Pero por supuesto que los partidos, esos que existen, que están ahí, que son utilizados para gobernar, por supuesto que representan los intereses de grupos empresariales, que es mi otro llamado, ¿verdad? Porque creo que hay muchas explicaciones políticas desde lo político. Y en el Congreso yo he escuchado ponencias que hacen relaciones de lo político con lo político, ¿verdad? Y hacen correlaciones, pues sí, a lo mejor están correlacionadas porque hay una variable económica que es la que hace que se muevan las otras dos. Y eso en los programas de estudio, por ejemplo, en las escuelas de ciencia política, en la formación de ciencia política, a mí me parece que hay un sesgo institucional que nos hace ver las cosas así y desconectarnos de
digamos, de los lazos, los vínculos que hay con agentes económicos. Es que yo creo que la política es un espacio, ¿verdad?, donde se juegan intereses económicos. La política no vive por sí sola. Sí se puede entender en temas de autonomía relativa y que hay una reforma electoral, que no sé qué. Bueno, yo soy politólogo de eso, ¿verdad?, de eso, formado de esa manera, pero no estoy convencido que esa sea la forma que debamos de estudiar las cosas. Cuando, miren, así les confieso, cuando yo hice mi doctorado, yo siempre pensé que me iba a doctorar para legitimarme en la academia, pero no porque iba a creer todo lo que iba a estudiar, ¿verdad? Y al final así creo que es la cosa, ¿verdad? Entonces, creo que sí, a lo mejor no hay nada nuevo, ¿verdad? Pero el problema es que ese, a lo mejor no hay nada nuevo, se ha olvidado. Y entonces hay que volverlo, hay que hacer la llamada de atención. Y yo creo que en el CA4, más claramente que en Costa Rica, pero Costa Rica ahí sí puede acercarse en esta década al CA4 y perder la excepcionalidad, es porque la historia del CA4, sea Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, es que los grupos familiares, empresariales de distinto tipo, solo encontraron una forma de acumular riqueza, que es mediante regímenes autoritarios. Y que en la década de los 90, justamente para poder acumular riqueza en el marco del modelo neoliberal, había que hacer una concesión. Y lo que salen son regímenes, por eso decía, desde el autoritarismo, regímenes que se liberalizan y se concede, digamos, que el mecanismo de relevo en el gobierno sean las elecciones. Pero nada más. Todo lo demás sigue funcionando igual que antes, y ahora, una vez que estamos, digamos, en una nueva fase de acumulación de capital con unas ciertas actividades económicas en donde grupos que, digamos, que han estado subordinados, grupos económicos emergentes, que no es que le van a disputar a oligarquías tradicionales espacios, sino que hay nuevos nichos, digamos, nuevas actividades que les van a permitir, pero necesitan controlar las instituciones para poder acumular. Y que eso es lo que está ocurriendo en Nicaragua y en El Salvador más claramente. Pero que esas elecciones, por eso decía yo, con eso termino, ¿verdad?, que vienen en Costa Rica, en Honduras, en Guatemala y en Panamá, van a dar la pauta de que lo que estamos en Centroamérica es eso, en una convergencia de la transformación de sus regímenes políticos en una autocratización, claro, cada uno con sus particularidades, pero hay un tronco común que es el que nos asemeja y en el que Costa Rica había sido la excepción, había sido. Sí, luego de la... Vas a comentar, Matilde. Luego del comentario de Matilde vamos a dar espacio para un par de intervenciones más, siempre haciéndoles el pedido de cuidar el tiempo de cada intervención. Gracias. Pues muy brevemente, muy en sintonía con lo que plantea Álvaro, sí considero que es muy importante que nos replanteemos las categorías desde donde nos acercamos a entender lo político, porque muchas veces estas categorías pueden quedarse muy estrechas para comprender la diversidad de órdenes sociales que convergen en este paraguas que de forma muy simple le hemos nombrado democracia. Yo sí creo que parte del ejercicio profundo, del reto profundo, es repensar nuestras categorías. Cuando hablamos de partidos políticos, cuando hablamos de Estado, cuando hablamos de democracia, creo que no podemos seguir con las categorías trasladadas que aprendimos en la sociología o en la ciencia política occidental, sino que hay que replantearlas, hay que repensarlas y crear nuevas formas de ver la realidad. Gracias. Dos intervenciones más. Adelante. Bueno, excelente mesa. Estoy súper contento también ver que hay tanto público. En el pico de la mesa conté 4 sillas desocupadas, que normalmente en los últimos años ha sido al revés. Entonces, súper bien.
Muchas gracias. Me quedo un poco con una reflexión desde la conferencia inaugural también de Rachel, ¿verdad? Como que creo que encaja mucho de lo que están diciendo. Y ahí me pregunto un poco a Kevin y Flori si realmente se puede hablar de un sistema democrático debilitado, como un proceso que venía fuerte y se debilitó, o bien, un poco en la línea de lo que plantea don Álvaro, si más bien es una democracia débil como un sistema político en función de un modelo de acumulación, ¿verdad? Y me gustaría como que traten de reflexionar un poco a partir de lo que nos compartió Álvaro y también Rachel en ese sentido. Lo que hizo Carolina me parece fascinante porque creo que demuestra como la estrategia de comunicación que tiene muchos paralelos con otros países en América Latina, pero también en Estados Unidos, como de posicionarse como un outsider que ataca al status quo, los mismos de siempre, ahora estamos hablando, pero al mismo tiempo con un mensaje nostálgico de cómo tenía, ¿verdad?, que volver a lo que era antes, pero no se vuelve a eso, se vuelve a algo completamente distinto. Y nada más, tal vez como mensaje, no sé si es esperanzador, pero por lo menos como una tarea para la academia, lo estamos hablando en el primer almuerzo con Álvaro y Juliana, que si se rompe un huevo, la idea no es rehacer el huevo, porque no se puede, ¿no? Entonces tenemos como academia ir pensando en qué es lo que viene después y hacer propuestas. Un buen ejemplo para mí fue en esa discusión lo de Estados Unidos, donde no sabía, pero no hay una institución, un cuerpo, algún colegio que revisa independientemente los resultados de las elecciones. ¿Verdad? Lo que hemos tratado de posicionar, pensamos siempre como la democracia. Entonces me llama la atención, ¿verdad? Vamos a hacer un nuevo, ¿qué vamos a hacer? Pero hay que hacer algo, hay que hacer propuestas. Entonces creo que una tarea desde ese congreso es eso, como ir pensando en alternativas y romper un poco con las ideas que teníamos, justamente lo que hizo Álvaro para pensar el mundo de antes. Gracias. Gracias. Un saludo desde Honduras. Miguel Macías, de la Universidad Nacional. Estábamos aquí cuchicheando mientras Álvaro y Matilde y Carolina hacían sus presentaciones, que fue las últimas que logramos escuchar. Y teníamos curiosidad con esto último que acaba de decir. Las elecciones que vienen en noviembre, en el caso de Honduras, van a marcar la pauta si entramos en dinámicas de digamos, de cómo se consolidan grupos de poder. Nosotros creíamos que en el caso de Honduras estamos saliendo, pero nos llamó la atención de estar en el mismo costal del resto de países. Entonces queríamos aclararnos un poco a qué categorías y variables nos hacen estar en ese mismo costal. Esa es una primera. Estamos claros que hay que repensar estas categorías, ¿verdad? Yo creo, a lo mejor esa es la primera tarea para nosotros mismos, seguir pensando la realidad desde estas mismas. Y nos sentimos, estábamos pensando los valle y nos dio escalofrío cuando vimos ahí la foto y pensamos en Jo regresando a Honduras, ¿verdad? Ojalá que no, pero Matilde, sentimos como mucha, digamos, coincidencia en estas afirmaciones que hace de cómo se va reconfigurando el poder a partir de nuevos poderes, ¿no? De estos poderes que están subterráneos, ¿no? Y el caso de Honduras, quizás ahí es donde entra un poco este tema, ¿no? Poderes políticos, poderes fácticos, ¿verdad? Que es un poco complicado. Y Carolina, nosotros en Honduras estamos muy preocupados con el tema de la famosa estrategia mediática, porque dices, pero si la presidenta está haciendo muchísimo y se roba menos, pero ¿cómo puede el nuevo informe sobre percepción de la corrupción decir que estamos peor que antes cuando venimos de 12 años de corrupción salvaje y históricamente nunca
como en estos últimos 12 años, salvo los últimos 3 años y medio, que se supone que estamos en un proceso de mejoría. Sin embargo, la percepción de la población es otra, como si seguimos navegando sobre las mismas aguas. Pero de nuevo la pregunta, Carolina, ¿por qué si podemos esas categorías viejas de derecha e izquierda, por qué la derecha logra diseñar una estrategia comunicacional que vende muy bien su producto a pesar de no tener contenido? Sí tiene buena imagen. ¿Y por qué nosotros nos empecinamos, en el caso de Honduras, de hablar de socialismo cuando la gente no tiene la capacidad para hacer las distinciones de socialismo democrático y pensar que eso es comunismo? ¿Por qué tiempo, por favor, el tiempo para seguimos empecinados en esas cosas? No sé, en términos de percepción y demás, que me parece que valdría la pena reflexionarlo también. Bueno, estamos bien ajustados con el tiempo. Le voy a pedir a los panelistas en 1 minuto, por favor, y sí les voy a pedir el uso estricto de 1 minuto para responder a los comentarios y preguntas. Ok, bueno, rápidamente a la pregunta de Kuhn, bueno, no sé si podría plantearse como que hay algo positivo de este tipo de situaciones, pero digamos, se arrastran este tipo de casos de corrupción y viene todo un proceso dentro de la Asamblea Legislativa para hacer cambios. Entonces, por ejemplo, los casos de corrupción con financiamiento de partidos políticos los conocemos gracias a una reforma electoral. O, por ejemplo, posterior igual a casos de corrupción en procesos de contratación, ahora tenemos otros procesos de fiscalización que implica, por ejemplo, una plataforma como el SICOP, ¿verdad? Entonces, sí que es cierto que se puede hablar de un debilitamiento de la institucionalidad, pero también vemos que hay ciertas respuestas con trabas, con problemas que duran su tiempo para que se logren hacer o finalizar, pero sí que hay una cierta respuesta por parte de la institucionalidad aún. Sí, solo para agregar, la literatura plantea que hay un debilitamiento institucional en Costa Rica desde la crisis de los 80, ¿verdad? Entonces, con todas las transformaciones que han habido, y es algo que yo también trabajo en mi tesis, hay una modernización institucional que lo que intenta es emular las formas de control de los países del norte especialmente, y cuando llegan acá a Costa Rica, funcionan a cierta medida y en cierta medida no, ¿verdad? Entonces es como que la institucionalidad costarricense es enclenque, hay cosas que van para adelante y cosas que van para atrás. Sí hay un debilitamiento democrático en el sentido de que se ha hecho una transferencia de poder a manos privadas de manera expansiva desde los 80s para acá, pero la institucionalidad funciona hasta cierto punto y en otros puntos tiene obstáculos. Entonces ahí, ¿verdad? Yo entro en este debate como de qué hay que hacer con las instituciones y está esta cosa de hasta cuándo se defienden y en qué momento presionamos para el cambio, pero sí creo que a nivel nacional le hemos dado como demasiado peso a los partidos políticos o hemos deliberado demasiado poder ahí y que entonces el rol ciudadano en Costa Rica realmente es muy debilitado y que para fortalecer la institucionalidad ahí también debería que hacerse como todo el trabajo y dejar de plantearlo tanto estas dinámicas más estructurales, sino como volver un poco a lo cotidiano, lo comunitario y demás. Estoy de acuerdo que la derecha tiene buenas estrategias de comunicación sin contenido. Ayer salió publicado en La Nación un estudio que dice que los jóvenes en Costa Rica, muchos se definen como de centro, pero entre la izquierda y la derecha gana la derecha. Entonces yo creo que lo que está pasando es que estamos en una época de nuevos lenguajes, nuevas narrativas, nuevas plataformas y no sabemos comunicarnos con esos lenguajes, esas narrativas, esas plataformas. Y ellos sí. Entonces creo que tenemos que tenerle menos miedo a la afectividad, a las emociones, porque nosotros tenemos el contenido, bueno, digamos nosotros, digo yo, tenemos el contenido, pero nos apegamos a ese contenido académico, formal, de argumentos racionales. O sea, si no saben qué es un fideicomiso las personas y explicarlo es complicado, hay que acudir a las emociones, hay que acudir al afectivo, porque si los jóvenes son más derechas porque les están llegando a través de ese lenguaje que
y esas plataformas y esas narrativas que no sabemos utilizar todavía en todo su potencial. Bueno, como solo hay un minuto, lo del Honduras convergiendo con otros se refiere a nivel de sistema de partidos, el movimiento que ha tenido. Converge también en una autocratización, que lo que pasa es que la elección de la presidenta actual es la que él quizás les hace creer que dónde estaban y ahora como que estamos recuperando algo. Pero eso es para mí es muy inmediato, por eso hay que dejar pasar el tiempo para poder captar el real movimiento. Y en eso es donde nos puede ayudar identificar quiénes son los agentes económicos, y que para mí ese es el llamado, que veamos hacia la economía, ¿verdad? Porque estamos en un momento de transformación local y global en esos términos. Estamos en medio de una revolución tecnológica que abre espacios para nuevas actividades, ¿verdad? En donde se pueda acumular. El problema para la autocratización, o digamos, la autocratización se vuelve necesaria porque justamente es la única manera de hacerlo, de acumular para el CA4, ¿verdad? Lo que decía es que la excepcionalidad costarricense para mí de la década de los 50 está en que los grupos empresariales que empujan, digamos, lo que va a ser la democracia posterior en Costa Rica, digamos, estaban de acuerdo a que se puede acumular en democracia, cosa que no ocurre en el CA4, y como son pautas culturales que no se cambian, y las imágenes esas de los abuelos, los padres, los nietos, es que siguen haciendo la política como en el siglo XIX, y con eso termino, con esa frase, ¿verdad? Así la aprendieron, así lo ven, y lo que pasa es que ha dado resultado, entonces ¿por qué cambiarlo? Para cerrar con lo que tú planteabas de Honduras y el ejemplo del Guatemala, pues es lo que geopolíticamente Estados Unidos denomina el Triángulo Norte de Centroamérica. Y en estos territorios de frontera y en estos territorios donde opera el narcotráfico, yo sí creo que no es suficiente ver únicamente cómo funcionan los partidos políticos desde arriba, sino que es necesario hacer etnografías no solo de los actores políticos, sino de estos actores políticos con su conexión con las economías lícitas e ilícitas, porque en realidad en este momento muchas de las campañas de los partidos políticos en nuestros países son campañas financiadas por el narcotráfico. Entonces, cuando nos preguntamos cómo llega un Orlando Blanco y no nos dimos cuenta que llegaba un narcotraficante de mucha cepa, de muchos años de estar traficando drogas en la región, ¿cómo lo explicamos desde la ciencia política? ¿Y cómo fue que se nos pasó esto, no? Y lo mismo con una Roxana Valdetti, un Otto Pérez Molina, o aquí a nivel local con Arnoldo Vargas, que fue 2 veces alcalde, su hermano diputado, y ahora nuevamente está en el poder de no cualquier lugar. Entonces, creo que ahí hay un llamado a ver la filigrana de estos órdenes sociales y cómo se piensa y cómo se ejerce lo político en nuestros países. Bueno, muchísimas gracias a los panelistas, realmente ha sido una mesa sumamente interesante. Gracias a ustedes también por sus preguntas y comentarios, porque estimula, ¿verdad?, para seguir trabajando en este tema. Que tengan buen día.